Y bueno, ya estamos en este bloque en Iquique el Día en Cuarentena junto a Reinaldo Berríos, que es nuestro editor periodístico. ¿Cómo estás, Reinaldo? Bienvenido. Muy bien, Karim, ¿cómo estás tú? En la Bastante bien también. ¿Tienes todo listo, preparado para esta noche? Sí, todo listo y preparado. Ya. Cena, regalos, ¿Qué hay a hacer? La reunión familiar, pero fíjate que yo voy a hacer una reunión chiquitita. Mi hija, mi nieto, su esposo y nadie más. No está invitada la suegra de mi hija, qué bueno. No está, nadie, Ya. Todo bien. Ya. Solo me invitaron a mí. Ya. Pero bueno, Muy bien. Reinaldo, oye, nuestro país se ha visto en estos últimos días conmocionado, azotado por situaciones que tienen que ver con balaceras, con muertes, con este tipo de situaciones que no estamos acostumbrados a vivir en nuestro país. Siempre tú lo ves esto en Europa, en Estados Unidos. Sin embargo, estos últimos días han habido unas balaceras increíbles en algunas regiones, en algunas comunas de Santiago. ¿Cómo lo ves esto y a qué crees que se está debiendo? Sí, bueno, tenemos el caso de Maipú, ¿cierto? Que fue realmente lamentable lo que ocurrió allí, porque llega un grupo, ¿cierto? Y dispara a diestra y siniestra, muchas personas heridas, una persona falleció inmediatamente, hay 2 o 3 que están con peligro, digamos, internadas en unidades asistenciales. Claro. Y esto de alguna manera, ¿cierto? Viene a refrendar una situación que se está viviendo en los últimos tiempos en nuestro país, yo creo, en distintos lugares. También lo hemos vivido aquí en nuestra ciudad, ¿cierto? En nuestra región. Recordemos ese caso de esta chica que abandonaron ahí en el zigzag, no sé si claro. recuerdas, Karen. Sí, me acuerdo. No hace tanto, hará un par de años, ¿no? Y también vinculada con el tema del narcotráfico, ¿cierto? Fue una historia terrible. La chica acá en Iquique, ¿cierto? Que era pareja de un chico, parece que tenía que ver con el tráfico de drogas. Entonces, sí. Hay un componente, ¿cierto? De lo que es narcotráfico importante en nuestro país que se ha venido incrementando con el tiempo. Y que según algunos policías, digamos, que saben de este tema, ¿cierto? Es que se han tomado algunos sectores de Santiago, algunas poblaciones, donde no entra Carabineros, digamos, ¿cierto? Donde prácticamente la policía no es capaz, digamos, ¿cierto?, de sobrellevar esta situación, y eso tiene que ver también con el fenómeno de la migración. Estaba leyendo ahí una entrevista precisamente al prefecto, ¿cierto?, jefe de la brigada investigadora de este tipo de delitos con narcotráfico de la Policía de Investigación, y él decía también que la tiene vi, que ver sí. con el incremento de los migrantes colombianos, ¿ya? Específicamente colombianos. Entonces hay todo un tema ahí de la logística, ¿cierto?, de cómo se manejan estos grupos, estas mafias, ¿cierto? Hay un grupo que es el que compra, el que produce y compra, ¿cierto?, que es a gran escala, después hay otro que traslada, y definitivamente, ¿cierto?, se ubican a los dealers y a la gente que vende al menudeo, digamos, y por lo tanto es una situación grave que se está viviendo en nuestro país y que desgraciadamente ningún gobierno le ha puesto coto, digamos. No es tan solo un tema de este gobierno, sino que también los gobiernos anteriores. Se ha hablado mucho, vemos a los políticos, ¿cierto?, a los parlamentarios hablar mucho de estos temas cuando ocurren estos hechos que son tan impactantes, pero después pasa una semana, pasan 2 y sería todo, y seguimos todos. Exactamente. Oye, pero ahí en el reportaje que yo también leí, aparece que la fórmula es distinta. Decía que cuando te ingresan droga peruanos o bolivianos, necesitan la estructura, chilena para poder hacer la distribución, la logística acá dentro del país. Sin embargo, el tráfico cuando es de Colombia, los colombianos hacen todo completo. Fabrican la droga, la ingresan, la distribuyen, te lo dejan todo listo, digamos. Eso es una situación la integración vertical que dicen los economistas. ¿Ah? Exactamente. Todo se completa la cadena. Claro, en cambio bolivianos y peruanos normalmente se asocian con los chilenos para poder hacer la distribución. Ahora igual ha habido un aumento de poder en materia de armas, me parece también, de parte de los narcotraficantes.
Sí, bueno, eso también es bastante grave, ¿cierto? Porque antes, generalmente cuando se hacían, ¿cierto?, las redadas, las pesquisas y se incautaban armamentos, tú encontrabas mucho armamento hechizo, no sé si recuerdas, digamos, o sea, Sí. armas, ¿cierto?, que ellos mismos se fabricaban, o qué sé yo, revólveres, o no sé, que compraban en el comercio, Claro. forma clandestina, pero no al nivel de sofisticación que vemos hoy día, digamos, que de repente aparece una sola ametralladora, digamos, que uno la ve en las películas de Rambo, digamos. Entonces, evidentemente que este es un problema grave y que yo creo que de una u otra manera, ¿cierto?, estaba en la agenda pública, en la agenda noticiosa, hasta antes del estallido social como una de las prioridades, digamos, de la ciudadanía, digamos, el resolver este problema. Después, bueno, del estallido bajó varios peldaños porque son otros los temas, pero yo creo que es un tema que va a ser importante cuando se redacte, ¿cierto?, la nueva constitución y cuando se elijan a toda la cantidad de autoridades que tenemos que empezar a elegir a contar del 11 de abril. Claro, pero y de acá hasta que esté la nueva constitución ya aprobada y aplicándose las leyes, tampoco podemos estar tan desprotegidos como da la sensación. Fíjate que hay un titular de la BBC que dice: esto antes era impresentable. La creciente preocupación por el narcotráfico en Chile. Y si tú lo lees, hay una parte hasta que te indican que no hay una voluntad real de frenarlo. Así de cruda nuestra realidad en este momento. Sí, se ha señalado, ¿cierto?, que el narcotráfico permea, ¿cierto?, y corrompe todos los sistemas y todos los esquemas, y en ese sentido no escapa, digamos, el sistema político. Por lo tanto, es muy grave, ¿cierto?, porque si efectivamente es así como dice el artículo que tú mencionas, quiere decir que no hay voluntad política, ¿cierto?, en los parlamentarios y claro, más de alguien a lo mejor, ¿cierto?, está de alguna manera siendo cooptado por el narcotráfico. Entonces, claro, eso es una situación gravísima que no se había vivido nunca en nuestro país y que lo vemos en otros lugares como Colombia, sin ir más lejos, ¿cierto?, donde hay un notorio vínculo entre las bandas organizadas, ¿cierto?, los narcotraficantes y también algunos políticos, y que en el fondo hacen lobby, ¿cierto?, para que no se les persiga. Entonces es una situación bien grave que además, ¿cierto?, se suma a, yo diría, la incompetencia que han tenido los gobiernos, todos los últimos gobiernos, no solamente este, yo creo ser enfático en ese sentido, en que no han podido frenar, ¿cierto?, cuando se inician los muchachos en el ámbito de la delincuencia. Lo hemos conversado más de alguna oportunidad acá, Karim. Sí. Porque tú no puede ser que de repente tomen detenido a un chico de 20 años, ¿cierto?, que claro, es un niño todavía, un joven, que tiene 100 detenciones, o que tiene 120 o 140 detenciones. O sea, ¿qué ha pasado con el sistema, ¿cierto?, nuestro, que no ha sido capaz, ¿cierto?, de ponerle un parelé a esa situación, a ese delincuente, ¿cierto?, que se formó durante todo este tiempo, y la sociedad no ha sido capaz, ¿cierto?, de hacerse cargo. Y recordemos que este gobierno partió, no sé si te acuerdas, el primer acto público que hizo el presidente Piñera fue los niños primero, ¿te acuerdas? Que iban a hacer todo un sistema de protección de menores, ¿cierto?, que para evitar, digamos, que los niños que estaban en estado de vulnerabilidad pudieran seguir un camino en la droga o en la delincuencia. Bueno, va a terminar este gobierno y desgraciadamente se ha avanzado muy poco. Hay una nueva ley, ¿cierto?, del Sename, pero que no viene a resolver el problema más grave, digamos, que lo hemos conversado otras veces, que es cuando un chico, ¿cierto?, deserta el sistema escolar, ya hay que poner una luz casi roja, digamos, una luz naranja ya, porque lo más probable, ¿cierto?, es que se va a juntar con otros chicos en la misma situación, van a empezar, ¿cierto?, desde muy niños, desde los, 12 años, o incluso antes, a los 10 años, a hacer pequeñas cosas, hurtos primero, ¿cierto? Después se van a meter a alguna casa por ahí que encuentran desocupada, después no va a faltar otro tipo más grande que les va a pedir que vayan a robar tal cosa. Bueno, y ese es como se va formando, se va generando un tipo que en 5 años más o en 10 años más, ¿cierto?, va a andar matando o asaltando a mano armada, digamos. Entonces, es la sociedad Rinaldo, la que ha sido exactamente. De generar
También durante esta pandemia pudimos darnos cuenta que muchas veces, sí, es la sociedad y todo lo demás, pero en esta pandemia se vio claramente que en muchos lugares llegó primero la narcoayuda que la ayuda del Estado. Eso también la gente lo va viendo. También nos vamos dando cuenta, sí. Tú tienes una necesidad y quieres que te la resuelva. Ya verás quién te la resuelve. No te importa la ética de cómo te la resolvieron, pero te la resolvieron. Claro, es que también esa es una estrategia del narco, ¿cierto? Para poder insertarse en las poblaciones. O sea, si el tipo llega a una población y acaba de aparecer, ¿cierto? En tu barrio un personaje nuevo que tú no sabías quién era, y de repente el tipo ayuda a algunos jóvenes o a algunas personas que están complicadas, digamos, en términos económicos, por supuesto va a obtener ¿cierto? La empatía y la simpatía de esas personas, y a la hora de que venga la policía a preguntar, oye, ¿usted sabe qué pasó con tal cosa? La gente dice, no tengo idea, no sé, ¿ha visto alguna cosa rara en el barrio en los últimos tiempos? No he visto nada. Entonces, claro. Imagínate. Y al mismo tiempo vas viendo al presidente hablando en la televisión que van a llegarte cajas, las cajas se arma un despelote a nivel nacional para poder entregarlas, hay demora, entonces el narco llega, te lo resuelve así. Y el presidente claro. Que sale con toda una fanfarria a decir algo, ve trabada la situación. Bueno, hay cosas logísticas y el presidente tiene que ver todo el país. El narco ve ese sector, nada más, todo, pero la gente se le va quedando realmente en su retina quién te ayudó y luego van prestándole protección a estas personas. Sí, bueno. Yo creo que, como te digo, una situación grave y un dato duro que acabo de ver, ¿cierto? Es que el 33% de los homicidios han crecido este año en el país en un 33%. Imagínate, es un tercio más que el año pasado. Es mucho. Y es grave también lo que... En todo el país. En todo el país. En todo el país, realmente. Pero bueno, Reinaldo, vámonos a un corte. Ya. Vámonos a un corte y dejamos anunciado al siguiente invitado. El siguiente invitado para ti y para todos ustedes es el diputado Ramón Galleguillos, que nos estuvo contando cuál es su visión respecto a cómo se están manejando las fronteras de nuestra región y, por supuesto, todo lo que está pasando con el COVID. Vamos a verlo.